Hola, ¿cómo estamos? Pues es lunes, vamos a hablar un poquito de filosofía y vamos a hablar de un personaje importante, más contemporáneo, más moderno y que va a ir cambiando ese estilo de pensar, porque uno de los factores más importantes de la filosofía es que se cuestiona todas las cosas. A veces las personas tenemos la tendencia de tomar todo como que siempre ha estado, como que es lo correcto, como que lo entendemos. Y la filosofía tiene esa característica de decir no. Vamos a ver qué quiere decir esto, por qué se dijo esto y se empieza a cuestionar. Spinoza viene a cambiar muchos conceptos, conceptos que van a ir pues revolucionando toda esa imagen que se tenía acerca del pensamiento. Él es Spinoza. Cuando hablamos de Spinoza, siempre vamos a ir viendo esas características que tiene esa gente que fue recopilando a lo largo de su vida, pues bastantes formas de pensar. Ese pensamiento que aunque él era un filósofo judío, porque ya hemos visto todo lo que les acarreó a los judíos en Europa, él trae ese pensamiento, uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII. Su obra que habla sobre el tratado teológico político en una forma pues breve, en una forma de compendio gramatical hebreo. Fíjense en que cuando se va hablando de estas ideas del panteísmo, el monismo neutral, determinalismo, paralelismo y psicofísico, aquí se van a ir hablando y se van a ir plasmando en esas ideas. Esa influencia que tuvo él de Platón, de Aristóteles y de René Descartes van a ir cambiando todo el panorama. El padre de él fue Miguel de Espinosa y su mamá Hanna Débora Márquez, ¿sí? Él era sefardí, era judío sefardí. Fíjense, el judío sefardí son los que llegaron a España, ¿sí? Porque los otros son judíos askenazis, los que están en Rusia, ¿sí? Pero el que es sefardí está en el lado de los españoles. Toda esa etnia, su nombre es Benedicto de Espinosa, también conocido como Baruch. Benito, Bento, Benedicto o Benedictus Espinosa o Espino, porque a veces es según la gramática con la que se vaya pronunciando. Vamos a irnos dando cuenta de esas actividades más elevadas que puede alcanzar el ser humano, es aprender y comprender situaciones, porque miren, cuando nosotros comprendemos, automáticamente nos hacemos libres, libres de poder tomar nuestra misma ideología, de nuestras experiencias, de lo que nosotros hemos estado absorbiendo en el mundo y adaptando todas esas nuevas ideologías, podemos sacar un raciocinio más concreto que nosotros podemos comprender. Baruch va a nacer el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, Holanda. Su familia, él era el segundo de cuatro hijos de Hanna Débora Márquez y Miguel Espinosa, que él era comerciante y alcalde de la sinagoga de la escuela judía de Ámsterdam. Se crió en el seno de la familia judía hispano-portuguesa. Eh, Todos estos datos que se dan, que siempre les digo yo que hay que irnos a las fuentes, a las biografías para entender los libros, la forma de pensar, todo eso, tiene mucho que ver todo esto, porque fíjense, vamos a ir viendo de qué nacionalidad es, qué influencia tienen sus estudios. Dicen que él fue educado en el estudio de las fuentes clásicas judías. Más tarde se apartó del judaísmo ortodoxo. Ortodoxo es lo que sigue línea, lo que está establecido, la ley. Eso quiere decir ortodoxo.
Aquí, por la influencia de los escritores como el filósofo Thomas Hobbes y René Descartes, cuando las personas están creadas con una ideología religiosa, determinante ortodoxa, como ya lo dijimos, cuando uno crece, cuando uno lee, cuando uno investiga, va a ir siendo influenciado por ese tipo de literaturas y en este caso, Spinoza pues es por Descartes, uno de los que influye él y Tomás Hobbes. En 1656 fue excomulgado por los rabinos, lo sacaron de la iglesia, que le desterraron y él se fue, lo desterraron pues de Ámsterdam. Durante 5 años permaneció fuera de esa ciudad. Ya siendo él el filósofo en ese tiempo, escribió su primer trabajo filosófico, Trac- Tractatus de Deus in Hominis, que quiere decir donde aparecen las líneas maestras del que sería su sistema filosófico. Tratado teológico político, es lo que él escribe, y la disertación de la reforma del entendimiento. Puede que fue escrito también en ese periodo, aunque el primero no se publicó hasta 1670 y el segundo hasta 1667. Vamos a irnos dando cuenta cuando él se traslada a Las Hayas, donde se le ofrece un puesto de catedrático de filosofía occidental en la Universidad de Heidelberg. Sin embargo, la rechaza para poder mantenerse libre de cualquier restricción que pudiera aplicarle a su teología sobre sus actividades intelectuales. También desestimó la pensión que le ofrecía el rey de Francia, Luis XIV, a cambio de que se dedicara al monarca en uno de sus trabajos. El panteísmo, en su gran obra Ética demostrada según el orden geométrico, que lo hizo en 1674, sostuvo que el universo es idéntico a Dios y que es la sustancia incausada de todas las cosas, considerando como un exponente moderno y más moderno el panteísmo. No perteneció a ninguna escuela y no fundó ninguna, aunque ciertos puntos de su trabajo se basaron en el de que algunos de sus predecesores. Aquí vamos a ir viendo que en su muerte, situado junto a los mayores pensadores filosóficos de todos los tiempos y uno de los más grandes racionalistas, junto al francés René Descartes y al alemán Gottfried Wilhelm Leibniz. Hasta un siglo después, su fallecimiento por tuberculosis, que fue la causa, que va a pasar el 21 de febrero de 1677 en Hayas, el pensamiento de Baruch Spinoza no consiguió reconocimiento. Sus amigos van a editar en el siguiente año todas las obras inéditas que encontraron incluidas la correspondencia bajo el título Ópera Póstuma. El libro fue incluido en el Idem Librum Prohibitory del Vaticano en 1690. El filósofo dominaba varios idiomas. Sabía francés, español, portugués, hebreo, holandés y latín. Y sus principales obras: Principios de la filosofía de Descartes, Pensamiento metafísico, Tratado teológico y político, un tratado breve, Tratado de las reformas del entendimiento, la ética demostrando según el orden geométrico, tratados políticos, compendio de gramática hebrea, cálculos algebraicos del arco iris, cálculos de probabilidades y las correspondencias, las nociones de las sustancias que se van a ir dando. En Descartes, la noción de la sustancia incluida, la autonomía y la independencia en la sustancia expresada en definiciones no necesarias en otras cosas. Pues aquí vamos a irnos dando cuenta de todo ese orden y reconocimiento que él tuvo, y en realidad la existencia de una correspondencia perfecta en la que existe por sí mismo el conocimiento de sí mismo, por lo que es conocido por sí mismo y en sí mismo. Todo esto pues habla de la grandeza que tuvo este gran pensador y que nunca quiso estar sujeto a un sistema. ¿Por qué? Porque eso le implicaba que lo limitaran en sus formas de hacer. Ya vimos que
hasta el rey Luis XIV lo quiso contratar, pero él dijo no, también renegó de esa pensión porque eso hacía que lo empezaran a manipular y él quería tener toda esa lucidez y esa libertad de pensamiento. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo capítulo.